Turquía, Villa Gesell, Zárate, Bahía Blanca. Desastres naturales. Allí trabaja personal altamente capacitado para rescatar a las víctimas que han sido azotadas por estos desastres. Hoy, en Código Azul, tenemos al subcomisario Gonzalo Dominic, segundo jefe del BEFER. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Contanos un poco cómo nace primero el BEFER y después nos vamos a ir adentrando respecto de la unidad de búsqueda y de rescate de la República Argentina. Ok. Bueno, para ponernos en contexto general de la historia de Policía Federal, el BEFER nace como todos los grupos especiales de la policía, como el G1, como el GEOF en el año 94, a raíz del curso del CAPE, del histórico curso de adiestramiento policial especial, nacen estos tres grupos especiales. El BEFER con la capacidad o la distinción de los otros dos de abocarse netamente a las tareas de rescate. Así fue su progresión en el tiempo, con bomberos especializados para tareas de rescates en altura, trabajo con helicópteros, inundaciones, incendios forestales, y fue avanzando a lo largo de todo el tiempo, hasta el traspaso con Ciudad, que ya se conformó División Brigada Especial Federal de Rescate, netamente en el asiento del Departamento Central de Policía, con otras tareas específicas y abocándose mucho más en concreto a las actividades federales, tomando en contexto todo nuestro país. Después que nace el BEFER como Brigada Especial Federal de Rescate, comienza a gestarse lo que es sin dudas uno de los grupos especiales más importantes que tiene la Policía Federal Argentina. Y digo la Policía Federal Argentina y no la Superintendencia Federal de Bomberos porque es un grupo que conjuga la tarea de muchas áreas de la Policía Federal para búsqueda y rescate, que es el equipo USAR ARG-12. Correcto. El equipo USAR, o para poner también en contexto, las siglas USAR vienen del acrónimo en inglés Urban Search and Rescue o Búsqueda y Rescate Urbano. Por eso se usa esa sigla, porque nos adecuamos a la normativa internacional que establece la ONU. Entonces ahí empezamos con el primer acrónimo. El segundo, que se llama ARG-12, es porque es el equipo de Argentina, el código olímpico en nuestro país, como los equipos de fútbol, los equipos de atletismo, es ARG de Argentina, y el número 12 porque somos el equipo número 12. Y ahora si querés en un rato nos adentramos bien en... No hay dos equipos en nuestro país, pero para que se entienda el contexto. Es correcto, el equipo USAR Argentina 12 se llama también Policía Federal Argentina. Este equipo es interdisciplinario, no solamente es de bomberos, sino es de toda la institución. Bomberos quizás fue el eslabón fundamental en la creación del equipo, como un órgano neural, y mantuvo esa sinergia para que toda la policía se mueva. Pero eran ustedes los especialistas más cercanos al corazón, ¿no?, de un equipo de búsqueda y rescate. Exactamente, pero quizás porque éramos los más cercanos, porque nuestra tarea específica fundamental era hacer rescates. Pero al adentrarnos en la normativa de INSARAG, en todo lo que tiene que ver, INSARAG es el órgano rector de la ONU que audita a los equipos de rescate, tuvimos que empezar a interiorizarnos en otras áreas. O sea, éramos un equipo de rescate, pero nos faltaba la logística para establecer un campamento, para movernos de un punto A a un punto B, nos faltaban comunicaciones, drones, radios, y todo eso lo tenía la policía. Entonces, la idea de armar un equipo USAR es hacer que todas las áreas de la policía interactúen por un bien o un fin común, que es salvar vidas. Entonces, históricamente nació en bomberos, pero es la policía. Y la certificación que obtuvo ese equipo es para la policía. Contanos un poco la importancia de la que hablábamos fuera de aire, de la logística en una operación de búsqueda y rescate urbana. Actualmente la mitad del equipo es logística. Sin la logística y haciendo, para que se entienda, nuestro equipo tiene una capacidad de respuesta mediana. Los equipos se dividen en livianos, medianos y pesados. Con una capacidad mediana tenemos que sí o sí trabajar al menos durante 7 días en una zona de desastre y 24 horas de corrido. O sea, no podemos descansar. Entiéndase, no es que yo voy a tener una persona, un rescatista trabajando 24 horas de corrido, sino tengo que tener personal suficiente para garantizar en esa zona afectada que siempre tengo personal haciendo rescates. Entonces, esa logística de poder tener un lugar para que duerma, para que coma, que se bañe, vaya al baño, todo eso implica recursos y trabajo de logística de la institución. Entonces, la mitad de nuestro equipo es logística y comunicaciones.
¿Cómo se trabaja un rescate? Yendo y para hacer 2 vías de trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a los bomberos, suena la alarma, en 90 segundos el bombero baja corriendo, se sube al camión y está a donde nos necesitan. Las emergencias a nivel nacional tienen otro timing. Cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de su Agencia Federal de Emergencia, activa las brigadas USAR de todo el país, tenemos un periodo de aproximadamente entre 4 y 6 horas para prepararnos. ¿Por qué? Pensemos que todo el personal está en su casa, franco de servicio, la gran mayoría, tiene que arreglar sus temas personales, venir al cuartel o al punto de arribo, juntar todos sus materiales, cargar toda la logística en los camiones para ser transportados. Puede ser vía terrestre o aérea. Entonces todo eso implica un tiempo de preparación que como máximo nuestro equipo está en 6 horas listos. Teniendo en cuenta que en 6 horas van a viajar aproximadamente 50 personas y 20 toneladas de equipo. Entonces, por eso necesitamos esas 6 horas iniciales que nos da el Ministerio de Seguridad. La Policía Federal Argentina está presente en todas las redes sociales. Suscríbete a las cuentas oficiales para mantenerte informado de toda la actualidad de nuestra institución. Gracias a Sillonify, que viste cada uno de los capítulos de Código Azul. ¿Cómo fue el día en que les llegó la comunicación desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que iban a tener intervención en Turquía? Fue sorprendente para nosotros porque, volviendo para atrás, el equipo se llama Argentina 12. Las certificaciones de los equipos nacionales van del 10 en adelante. Argentina 10 es el primer equipo, 10, 11, 12, 13, así sucesivamente. Entonces solamente van a esos eventos internacionales equipos clasificados por la ONU específicamente, del 1 al 9, para entender el contexto. Nuestro país, por un convenio bilateral con Turquía, Turquía acepta nuestra ayuda y el Ministerio nos desplaza, como el brazo ejecutor en operaciones en el terreno, a la Policía Federal, nos desplaza a ese lugar. Entonces hubo que adecuar varias cosas de nuestros procedimientos para poder salir del país, porque una cosa es decir, me llevo 20 toneladas de equipo de acá a Salta, a Misiones, a Bahía Blanca, y otra cosa es decir, cargo 20 toneladas de materiales en el aeropuerto de Ezeiza. Había que hacer manifiesto de carga, había que hacer chequeos específicos para los perros, declarar elementos controlados, determinado tipo de drones no se pueden llevar por misivas del país de referencia. Entonces había un par de cosas, o unas cuantas cosas que tuvimos que solucionar que desconocíamos por tener la certificación nacional. Pero eso ayudó a que el equipo pudiera escalar y crecer. Viajan, como decías, los canes que trabajan con ustedes, sí, pero también viajan médicos, viajan ingenieros. Correcto, el equipo es interdisciplinario, como dije al principio. Bomberos rescatistas es la esencia, pero tenemos ingenieros estructurales, arquitectos, especialistas en riesgo químico, perros de búsqueda y rescate, perros de búsqueda de restos humanos, tenemos médicos, enfermeros, personal específico de comunicaciones. Si ustedes recordarán la comunicación que logramos hacer desde Turquía hasta Buenos Aires, enlazando todo tipo de satélites para poder llegar a comunicarnos del otro lado del mundo, acá con Buenos Aires. Así que distintos tipos de especialistas para lograr que los rescatistas, que quizás son los que se llevan la mejor parte, los que salen en la foto, pero detrás de ellos, para obtener ese resultado, hay un grupo o un factor humano muy importante. Más allá de Turquía, que sin duda fue un escenario muy difícil en el cual tuvieron que trabajar, tuvieron también que atender algunos desastres naturales acá en la República Argentina. Tal vez el más fresco en la memoria y un poco el más impactante de los últimos tiempos fue Bahía Blanca. ¿Cómo fue llegar a la ciudad? ¿Cómo fue atender a los colegas? ¿Cómo fue incluso hasta prestar ayuda a operarios de otras fuerzas que también capaz habían quedado anegados? Es complejo, es difícil. Alguna vez se le embarga la emoción de llegar y ver a mismos compañeros federales que estaban destinados en Bahía Blanca, que han perdido casa, que han perdido todo, y trabajando con el mismo ímpetu, brazo a brazo, compartiendo en el agua para salvar a otras familias. Lo bueno de los equipos de rescate en la actualidad, bajo esta normativa que impone el Ministerio de Seguridad, es que tenemos un idioma común.
Nosotros habitualmente los miércoles escuchamos el comando unificado, pero bueno, el sistema de comando es una herramienta muy amplia que permite que todos los actores en la emergencia tengan un idioma común. Entonces se hace fluida la comunicación. Bomberos de la provincia de Buenos Aires están en el mismo proceso de acreditación, muchos cuarteles de bomberos voluntarios, entonces la interacción y el comando unificado en ese lugar fue bastante ameno y productivo en beneficio de esas personas. Pero sí es cierto que ver a un propio compañero federal sin sus pertenencias o habiéndolo perdido todo, pero al mismo tiempo trabajando en pos de otras personas, es totalmente satisfactorio. ¿Cómo es la camaradería de los integrantes del grupo USAR cuando están trabajando? Digo, situación, están en un rescate, están en un desastre natural, el campamento en el cual habitan, ¿cómo es el día a día de ese lugar? El día a día transcurre, nosotros tenemos periodos operacionales de 12 horas. El equipo de rescate lo tenemos dividido en dos, para asegurarnos trabajar en un edificio X, no importa la ubicación, mandamos la mitad del equipo de rescate y la otra mitad está descansando, porque son periodos de 12 horas. Mientras ese equipo está trabajando, el otro descansa, se alimenta, se reacondiciona y a las 12 horas hacen el cambio o el relevo de personal. Y lo mismo pasa con los personal que está en el campamento. Hay que hacer el mantenimiento de los baños, hay que preparar la comida del personal, hay que garantizar las comunicaciones que estén totalmente funcionales todo el tiempo, hay que consumir recursos logísticos, sea combustible, agua, algún producto químico, desinfectantes. Entonces, cada cual tiene un rol y función fundamental, por eso dije que más de la mitad del equipo es logística y es esencial para mantener el funcionamiento día a día, como cualquier edificio, pero no es un edificio sino es un campamento. Uh-huh. ¿Cómo llegó a tu cabeza, de muy chico calculo que debe haber sido, la idea de ser bombero? Raro. Mi abuela es enfermera, me crié en el Pirobano, mi vieja es enfermera, mi mamá es enfermera. Creo que ella me inculcó la idea, me quería comer la cabeza para que sea médico, no me atraía mucho la idea de ser médico, pero sí trabajar en emergencias. Entonces, a los 18 años entré a los bomberos voluntarios, en primera instancia, y en los bomberos voluntarios conocí muchos compañeros que eran federales y que ellos me insistieron para entrar a la policía. Vocación de servicio desde muy chico y ancestral, digo, por una línea, como decías, de tu mamá, de tu abuela, sí. Con dos trabajos que también tienen un relacionados al servicio, nivel de vocación de servicio y de entrega absoluto. ¿Qué enseñanzas te dejó tu abuelo o tu mamá, por ejemplo, respecto a la vocación de servicio? Y la vocación de servicio, no solo de ella, sino de mucha gente que me rodeó, creo que es utópica y tengo varias diferencias con muchos familiares o amigos. Uno siempre trabaja en pos del otro y a veces ese trabajar en pos del otro uno se deja de lado, pero yo en mi creencia no estoy seguro que está bien trabajar en pos del otro, siempre y cuando uno salvaguarde su integridad o su salud física y mental, pero siempre es trabajar en pos del otro. Decís salud física y mental y pienso en un Gonzalo con las herramientas de trabajo en un punto de impacto de un desastre natural. ¿Cómo te afecta desde lo emocional la situación que estás enfrentando? Mucho. Y puedo traer en contexto, por ejemplo, Turquía, que quizás es un evento grande. La mayoría de los equipos de rescate internacionales acreditados por la ONU podían rescatar o recuperar un cuerpo, porque no es lo mismo rescatar que recuperar, en función de está vivo o está muerto. Recuperar un cuerpo, con suerte al día, 2 cuerpos, y en las reuniones que teníamos todos los líderes de equipo, todos los días a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, un día llegamos y dijimos, bueno, recuperamos 26. Nadie lo podía creer, éramos los nuevos en el terreno, por decirlo de una forma. La primera vez que Argentina salía de esta forma internacionalmente, al otro día, 28 cuerpos. Y así, totalizando más de 60 cuerpos que recuperamos. Quizás el primer día uno lo tomaba en forma alegre, es decir, estamos trabajando en función de la comunidad turca para ayudarlos. Pero al segundo día, hablando con el médico del equipo, el médico tiene su
otra especialidad que aparte es psiquiatra o está terminando su psiquiatría. Entonces nos pusimos a hablar con el personal y hicimos una especie de debriefing, porque estaba bueno descomprimir. Una cosa es hago un rescate, 2 rescates, pero cuando llegas a cierta cantidad de cuerpos, la cabeza no lo tolera. Y hacemos un paralelismo día a día. Nosotros te fracturás, vas al traumatólogo. Te duele el corazón, vas al cardiólogo. Che, las emociones también duelen. Entonces el soporte psicológico, la ayuda, la escucha activa, es una herramienta fundamental para todo rescatista. Porque vivimos totalmente sometidos en el buen sentido de la palabra, a las emociones ajenas. Pero ¿quién trata nuestras emociones? Entonces, empezar a exteriorizarlas, hablarlas, ayuda a descomprimir un poco eso que uno tiene acumulado y podés volver a la carga con tu trabajo, tu función específica. ¿Cuántos años de carrera tenés? Acá en la Federal 23, pero de bombero ya más de 25 años. 25 años trabajando en pos del otro, dándolo todo por tu vocación de servicio. A lo largo de toda esta carrera, ¿cuál fue, como rescatista, tu rescate más difícil? El que no logré. El que no lograste rescatar a alguien con vida. Eso. El que no logré. ¿Y cómo afrontás ese saber que tuviste la posibilidad de salvarle la vida a alguien y que no lo lograste no por factores propios, sino por factores externos a vos? Y como dije hace un rato, afecta emocionalmente. Uno a veces esconde bajo la alfombra un montón de cosas y repercute en la vida personal, familiar, lo laboral. Pero sí, afecta un montón el tema de pensar que somos... Muchas veces uno se piensa que es, no sé si un dios sería la palabra, estoy diciendo algo incorrecto, pero... Superhéroe. O un superhéroe, ahí está, es la palabra que usan más a menudo. Y no sos superhéroe, sos humano igual que el resto, te equivocás igual que el resto. Y a veces a uno no le cuesta afrontar esos errores o esas diferencias que a veces están supeditadas al mismo azar, no sé, no soy creyente, pero al universo o a lo que uno quiera creer. Y uno no llega a tiempo. Es el tiempo de esa persona de irse y uno no llega, pero uno no lo puede tolerar porque su trabajo es salvar esa vida. Entonces uno carga con esa mochila que tiene que aprender a desprenderse porque no es propia. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado acá en Código Azul. Muchas gracias a ustedes. Gonzalo Dominic, subcomisario de la Policía Federal Argentina, un hombre preparado para todo tiempo y todo terreno, pero que también se quiebra ante la adversidad y ante las emociones que genera trabajar en un escenario de desastre. Nos reencontramos la próxima en otra emisión de Código Azul, contando historias de los hombres que hacen a la Policía Federal Argentina. Los jueves a las 18 se estrena un nuevo capítulo de Código Azul. Si estás suscripto a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Spotify, vas a encontrar las notificaciones que te van a llegar para conocer en primera persona la historia de otro policía federal que construye a nuestra institución. Gracias también, como siempre, a Sillonify, que nos aporta los mejores sillones para tener un set inigualable.